Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. El tutorial del día de hoy va a ser esta pulsera tejida en macramé con este nudo marinero. Los invito a que me sigan en este paso a paso. Trabajaremos con hilo coreano, este es de 1 milímetro, tiene una medida de 50 centímetros. Tenemos también otro hilo coreano de 1 milímetro con una medida de 120 centímetros. Iniciamos con este de 50 centímetros. Con una regla vamos a calcular una distancia de 15 centímetros y a esta distancia vamos a sujetar de una tabla con pinza. Vamos a tomar el otro hilo de 120 centímetros y vamos a calcular una distancia aproximada de 35 centímetros. 35 y a esta distancia vamos a sujetar también de la tabla con pinza. Acá lo estoy ubicando del lado izquierdo. El más largo me ha quedado acá de este lado, entonces vamos a calcular acá aproximadamente de este hilo unos 12 centímetros y teniendo en cuenta esta distancia vamos a doblar el hilo así y lo vamos a ubicar sobre el anterior hilo. Nos va a quedar algo así. Este es el hilo que hemos doblado y acá vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros para empezar a trabajar. Voy a calcular más o menos esta distancia, entonces empezamos más o menos acá. Este es como un nudo franciscano, para que ustedes tengan una idea. Entonces este hilo es el que vamos a girar, vamos a pasarlo por debajo de todos estos hilos, así. Voy a acercar un poco y luego vamos a hacer como una especie de X acá y sacamos el hilo a la derecha. Entonces de esta manera arrancamos. Ahora vamos a seguir envolviendo. Sacamos el hilo a la derecha y continuamos envolviendo de esta misma manera. Giramos. Vamos sacando el hilo a la derecha y a medida que vamos haciendo este trabajo podemos ir enrollando hacia arriba y acomodando de modo que nos quede uniforme. Entonces seguimos de esta misma manera envolviendo y acomodando hacia arriba. Así. Y llevamos hacia arriba, no debe quedar uno sobre otro y continuamos. Vamos acomodando arriba. Acomodamos arriba. Continuamos. Entonces lo que tengo calculado de este tejido son 5 centímetros aproximadamente. Acá ya llevamos los 5 centímetros. Voy a adicionar unas vueltas más porque a veces cuando acomodamos el hilo se tiende a encoger un poco. Bueno, una vez tejida esta parte, vamos a tomar este hilo que era el que venía envolviendo esta la argolla que dejamos inicialmente. Vamos a pasar el hilo de esta manera
y lo vamos a ubicar acá de este lado izquierdo. Lo voy a sostener acá. Entonces nos queda algo así. Vamos a soltar este trabajo y este hilo largo lo vamos a alar para que esta argolla se acomode en este lado. Entonces vamos a alar y van ustedes a notar que la argolla se va acomodando acá del lado izquierdo. Alamos bien y ahora vamos a tomar el hilo, este hilo también, y lo vamos a alar de los dos lados para acomodar bien este rollito o este nudo. Nos va a quedar algo así. Vamos ahora a doblar de esta manera y nos va a quedar esta argolla. Entonces debemos tomar un balín, preferiblemente con el orificio ancho, para que nos pueda pasar perfectamente este grupo de hilos. Entonces miren, tengo este. Y acomodamos bien el balín de modo que nos quede así y nos quede con una buena terminación. Miren cómo queda. Entonces acá pueden apreciar cómo va quedando. Hay quienes trabajan solamente esta parte y cortan y queman para dejar solamente 2 hilos, pero la idea de este trabajo que estoy realizando es que quede con una bonita terminación acá y que no nos queden esas uniones en esta parte que es como el diseño central de la pulsera. Por este motivo lo trabajo de esta manera. Ahora vamos a sujetar de la parte superior así. Entonces acá nos van a quedar 2 hilos que van a ser los más largos y 2 hilos que van a ser los más cortos. Estos hilos van a ser los hilos centrales y los vamos a sujetar con cinta en la parte inferior. De esta manera acomodamos bien y vamos a tejer el nudo plano de macramé. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre estos hilos. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo por debajo, dentro de esta argolla. Tomamos de las dos puntas, acomodamos el nudo arriba. Entonces acomodamos bien este primer nudo, así. Y como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el de la derecha, pasa sobre estos hilos, el de la izquierda pasa sobre este, por debajo y sale por la argolla de la derecha. Vamos a repetir con el hilo de la izquierda, pasa sobre este hilo, el de la derecha sobre este, por debajo de todo este grupo de hilos y sale a la izquierda. Ahora vamos con el de la derecha, hace P, pasando sobre estos hilos, el de la izquierda pasa sobre este, por debajo dentro de esta argolla de la P. Repetimos así el nudo plano. Para el nudo plano recuerden siempre ir alternando el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha. A medida que vamos trabajando notamos que se va armando una argolla. En este momento vemos que la argolla está del lado izquierdo, lo cual quiere decir que sigue el hilo de la izquierda. Y ahora la argolla ha quedado del lado derecho, lo cual quiere decir que sigue el hilo de la derecha. Este es un tip para que ustedes puedan identificar cuál es el hilo que sigue. Continuamos trabajando con este nudo plano hasta conseguir 6 centímetros aproximadamente de este tejido. Acá entonces tenemos ya esos 6 centímetros. Bueno, acá se me ha ido un poco más de hilo. Lo importante acá es que fue suficiente para la cantidad que necesito. Vamos a soltar este trabajo. Y los hilos que sobran, estos los podemos utilizar nuevamente. Este me podría servir perfectamente también para el cierre.
Así que es mejor a veces que nos sobre hilo a que nos haga falta. Para poder trabajar también cómodamente es importante también tener en cuenta pues dejar suficiente hilo. Entonces miren cómo queda. Miren por el otro lado, miren que tiene una perfecta terminación trabajándola de esta manera. Ahora debemos acomodar bien estos hilos, cortar y sellar. Cortamos. Y sellamos con la llama azul del encendedor. Cortamos de este lado y sellamos. Ahora, tal cual como trabajamos esta parte de la pulsera, vamos a hacer lo mismo con otro color. Empleamos la misma cantidad de hilos, la hacemos igual. Ahora vamos a unir estas dos partes, para lo cual la punta de la parte blanca la vamos a pasar por en medio de la azul, así, y la punta de la azul la vamos a pasar por en medio de la blanca. Entonces pasa así y vamos a unir. Así nos va a quedar este diseño. Miren qué hermosa queda. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer las puntas de la pulsera. Ahora, para que se nos facilite entonces pasar los hilos, vamos a quemar las puntas. Vamos a quemar acá dejando una pequeña distancia, y cuando se dobla el hilo, miren, jalamos de esta punta, sostenemos acá un rato para que nos quede acá derechito, cortamos y hacemos lo mismo de este lado. Entonces quemamos y cuando el hilo se dobla, jalamos, dejamos un poco acá, nos va a quedar una punta larga, cortamos esto que nos sobra y esto nos va a facilitar pasar el balín. Voy a tomar uno de 4 milímetros. Miren que se hace fácil pasar a pesar de que es un hilo de 1 milímetro. Entonces ahora pasamos el balín, calculamos una distancia de unos 6 centímetros, pueden ser 6 o 7, dependiendo de qué tan largas desean las puntas. A esta distancia hacemos un nudo. Este va a ser un nudo sencillo. Vamos a revisar, a llevar un poco hacia atrás. Y bueno, más o menos 6,5 me ha quedado. Vamos a dejar así. Y del otro lado hacemos lo mismo. Miren cómo va quedando de hermosa. Ahora tomamos de esta manera para hacer el cierre. Voy a trabajar con este hilo, más o menos 20 centímetros. Este es el que me sobró de la parte que trabajamos anteriormente. Miren que lo podemos utilizar nuevamente. Lo pasamos por debajo, igualamos acá las dos puntas para que nos quede la misma cantidad de hilo, tanto de la izquierda como del lado derecho. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre estos dos hilos. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo, por debajo de los hilos y sale por esta argolla. No perdemos acá la mitad. Y acomodamos este primer nudo. Así. Ahora, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha que pasa sobre estos hilos. El de la izquierda pasa sobre este hilo, por debajo y dentro de esta argolla. Este nudo ya lo he enseñado a hacer en otro de mis videos, así que les voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedan visitar ese tutorial de cierre de pulseras. Lo pueden observar con un mayor detenimiento. Entonces así. Sin embargo, pues acá lo vamos trabajando. Este es el nudo corredizo con el nudo plano.
Vamos a dejar hasta acá, va a quedar algo así. Revisamos que las puntas se deslicen, así. Y bueno, este es el cierre. Ahora vamos a cortar estos hilos que nos sobran y sellar. Importante siempre sellar muy bien para evitar que se vaya a dañar el trabajo con el uso. Sellamos con la llama azul del encendedor. La llamita azul es esta que sale acá en la base del encendedor. Sellamos bien, vamos cortando y a medida que vamos cortando vamos sellando. El hilo que sobra de las puntas también lo cortamos y sellamos. Bueno, ya acá me la he medido, miren cómo queda esta hermosa pulsera. Espero este tutorial haya sido del agrado de todos ustedes. De ser así, déjenme una manito arriba, suscríbanse a mi canal. Los invito también a que den un vistazo a mi canal para que revisen esos otros tutoriales que ya les he compartido de esta misma manera, paso a paso. Déjenme sus comentarios qué tal les pareció, espero se animen a elaborarla. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.